decir, ¿eres tú el Mesías o debemos esperar a otro? Y Jesús le dijo, mira lo que está pasando. Los ciegos ven, los ciegos ven, los cojos andan. Y todas esas señales que era justamente confirmando que había llegado el Mesías. Después en Mateo 8, los discípulos en la barca con el mismo Jesús, después de haber visto cantidad de milagros, vieron demasiado tranquilo Jesús durmiendo, lo despertaron nerviosos porque no se preocupaba que iban a perecer. Y Jesús le tuvo que decir, hombre de poca fe. Y aparece en Marcos, en Lucas, en Mateo y Marcos también, en 14 y en Marcos aparecen los discípulos cuando Jesús, caminando sobre el mar, no lo reconocieron, se asustaron y después se maravillaron porque ¿quién es este? Pedro mismo, al bajar al agua, querer caminar con Jesús, Jesús le dio el permiso, empezó a caminar y dudó. Mateo también dudaban de la falta de alimentos. Allí aparecen en distintas oportunidades cuando Jesús le ordenaba con la alimentación de los 5.000, dijo, denle ustedes de comer. Y empezaban a razonar humanamente, naturalmente, con lo que ellos tenían, pero todavía dudaban de Jesús. Y decían, 200 denarios no alcanzarían para alimentar a algunos pocos. Cuando le hablaba de justamente la levadura, que no tenían cuidado de no contaminarse con la levadura de los fariseos. Y ellos pensaron, debe ser porque no trajimos pan, nos olvidamos del pan. Y Jesús le dijo, qué duros que son de entender. No, el problema del alimento, ¿ustedes no se acuerdan de los 4.000 que se fueron alimentados y de los 5.000 en otra oportunidad? No estoy hablando de eso. Estoy hablando justamente de la levadura de los fariseos y saduceos. Contamine. ¿Cuántas cosas el Señor tuvo que soportar en toda la historia humana de personas que, si bien le seguían, dudaban y no llegaban a creer? No es fácil tener fe, no es fácil confiar. Cuando Jesús resucitó, había varias cosas que pasaron. Tomás dudó y después de haber visto tantas cosas, llegó a decir, si no lo veo, no creo. Si no veo, no pongo mis manos llagas en tu costado, no lo voy a creer. Sabemos bien que creer viendo es una de las categorías de fe más bajas. Y después de haber culminado 3 años junto al maestro, todavía pensaba así. No recordaba las cosas y las veces que Jesús mismo les había dicho que era necesario que padeciese y les había enseñado. Hermanos que habían visto a Jesús, como María, como los que venían de Maús, venían y le decían, hemos visto a Jesús, y no creían. Los mismos hermanos que iban caminando de Maús se dieron cuenta que Jesús iba con ellos. Estaban cuando Jesús, una magistral lección, pasó por todos los libros, enseñarles que era necesario todo esto. Y les dijo, duro, para creer a los profetas, para creer en la palabra de Dios. Todo esto me llevó a pensar,
no es fácil confiar. No es fácil decir, conozco la Biblia, conozco lo que puede hacer Jesús, creo, pero cuando estoy viviendo experiencias, no es fácil realmente creer. La diferencia que pude ver después de la resurrección, que fue maravillosa, que había propósitos, y eso cambió la vida de los apóstoles y cambió un poco justamente esa fe de los que seguían a Dios, a Jesús. Y voy a mostrar algunos, por ejemplo, que son propósitos por los cuales la resurrección era tan importante. En Romanos 4:25, le voy a pedir a un caballero que lea Romanos 4:25 y después a una dama le voy a pedir que lea Primera de Corintios 15, 55 al 57. En Romanos 4:25, cuando alguien lo tenga y lo pueda leer en voz alta. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Perfecto, resucitado para nuestra justificación. Qué importante estar justificado delante del Dios, juez justo, juez santo, ese juez que no tendrá por inocente al culpable, pero mediante la obra de Jesucristo y su resurrección, justificados ante Él. Qué paz que eso no. Saber que está fuera de cualquier sentimiento que podamos tener, aunque nos lleva a sentir esa paz, porque está firmado por Dios, está puesto allí. 1 Corintios 15, 55 al 57. Yo leo. Bueno. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Victoria sobre la muerte. Qué maravilla. Era justamente lo que más estaba asustando y dominando al ser humano, la muerte. Y la muerte realmente pasó a ser algo que fue superada por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Venció la misma muerte. Entonces, qué maravilla. Cuando pasamos por sombras de muerte, cuando vemos a nuestro alrededor ese flagelo que lleva a terminar la vida de repente un tiempo antes, qué maravilla es saber que no hay problema porque tenemos justificación, tenemos a alguien que venció el pecado, dio la misma muerte y nos dio una vida eterna. Es otra cosa. Tenemos que creer para poder confiar y sentir esa paz. Alguien más. Vamos a ver otro varón que también en Corintios, pero en 2 de Corintios 4:14, y una dama que busque en Isaías 53, 10 al 12. ¿Qué significa 2 Corintios 4:14 la resurrección?
Segunda de Corintios 4:14, un caballero. Sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Así que Sabiendo que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. estamos unidos en Cristo, significa que estamos unidos en Cristo. Así que su victoria nos lleva a nuestra victoria. Estamos con Él. ¡Qué maravilla! Estamos unidos en Cristo. Eso es lo que dice la palabra, dice Pablo aquí en 2 de Corintios. Y en Isaías 53, 10 al 12, nos confirma, a ver qué es. Una dama que lea. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Maravilla, más de 1000 años antes de que volviera, ya estaba pasando y el Señor sabía. Y la verdad de las Escrituras, la verdad de las Escrituras se confirma la verdad de las Escrituras. Hay varias cositas más. Por ejemplo, vamos a otro que lea, Primera de Corintios 15. En Primera de Corintios tenemos unas cuantas cosas que es precioso que lo lean. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 1 al 4, muy conocido, hasta alguno lo puede hacer de memoria, menos el 13 y 4. Y una dama que busca en Romanos 1, 4. Primera de Corintios 15, 1 al 4, un varón. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es una prueba que el Evangelio es verdadero. Y conforme a las Escrituras se cumplió y así somos salvos. Y realmente podemos tener una paz, una verdadera vida en Cristo. Y esto es justamente si no creíste en vano. ¿Creíste? ¿Creemos? Entonces, ahora, Romanos 1.4, nada más. ¿Qué es lo que dice Romanos 1.4? ¿Qué prueba? Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, se prueba justamente allí que era el Hijo de Dios. No hay duda. Por la resurrección. Qué maravilla todo lo que está haciendo la resurrección. Todo lo que prueba, todo lo que confirma, todo lo que vence, todo lo que nos lleva, toda esa paz el gozo y la gloria a donde nos coloca. Y vamos a seguir leyendo ahora. En Hechos, ¿qué significa? Y habla también algo importante. En Hechos, capítulo 2, versículo 33, otro varón, o puede volver a hablar, leer otro hermano. Y Primera de Pedro 1, 3 y 4, una dama.
Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Una vez más, por favor, léelo. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Bien, también significa eso que está derramada por la resurrección, al estar en gloria Él, ha derramado el Espíritu Santo en los corazones de aquellos que creen en su obra, en su resurrección. Así que tenemos el Espíritu Santo que nos acompaña, que nos enseña, que nos dirige, muestra y nos ilumina para aprender más de Él. Y 1 de Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Habrá una esperanza viva. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hay muchas religiones que son diferentes a la cristiana y que tienen líderes, pero que realmente no pueden decir que está junto a ellos, solamente sus ideas, sus pensamientos, pero que esté en nosotros un misterio, el Dios mismo que esté en nosotros, y el mismo Espíritu Santo y esa maravillosa esperanza viva que tenemos. ¿Qué diferente es poder estar viviendo los conflictos, los valles de sombras de muerte, cuando tenemos una esperanza viva, que eso algo que no lo puede sacar nadie? Nadie nos puede quitar de su mano. Como dicen en Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Qué seguridad, qué maravilla. Hay cosas que me llamaron la atención. Y como para poder dejar los últimos dos versículos, en 1 Corintios 15, 20, y también 42 y 44, los versículos esos. 1 Corintios 15, versículo 20, alguien que lea, y versículo 42 al 44. 1 Corintios 15, 20, versículo también 42 y 44. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. 42 al 44. Pero 15. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. ¡Qué maravilla! Resucitaremos, tendremos vida eterna, con un cuerpo especial. Cuerpo que Jesús nos mostró, le mostró a sus discípulos. Podía atravesar las puertas, las paredes, estar en un lugar presente, y cuando
él dijo, no dudéis, Tomás, vení, meté tu mano en mi costado, en mis llagas, en mis manos, y ved que tengo carne y hueso. Y para confirmar eso, dijo, ¿hay algo para comer? Y le dieron pescado y pan. Y él comió. O sea, no cambió mucho el cuerpo, solamente sí, sabemos que es sin sangre, pero un cuerpo glorificado especial, que a veces pensamos, ¿cómo será? Pero qué maravilla, un cuerpo glorificado. Jesús es el primero que resucitó y es el primero entre todos nosotros, porque si bien hubo otras resurrecciones, pero volvieron a morir. El tema de la resurrección en aquellos tiempos tenía varios puntos de vista, como los griegos, los egipcios, los romanos. Mismo entre los hebreos estaban los saduceos que no creían en la resurrección, en el alma, y había justamente muchas controversias con respecto a estos temas. Pero los dioses, por ejemplo, de los griegos, de los egipcios, hablaba de resurrección, pero quedaban allí en ideas y en teorías. Había algunas prácticas de algunos magos que eran famosos porque decían que llegaban a dar vida a las personas, a resucitar personas muertas. Pero lo que Jesús hizo de estar resucitado y hacer lo que él hizo y de ser visto por muchos hermanos, es algo único para la eternidad. En Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31, él dice que por su resurrección, él estará juzgando al mundo. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por el varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que justamente estará juzgando al mundo él mismo con justicia. Y a todo el mundo juzgará por sus obras. Estará juzgando a cada persona por sus obras. Y aquellos que creyeron en Jesús tendrán la vida eterna. Pero las obras de personas como los escribas y fariseos, realmente me llamó la atención el estar mirando con quién se encontró Jesús mismo, aquellos maestros de la Escritura. En Mateo capítulo 22, versículo 23, le preguntan sobre la resurrección. Recordarán estos pasajes cuando
Vinieron a él saduceos que decían que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y se levantará después descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. En primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Y en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Qué triste es poder estar queriendo hacer trampa a la palabra de Dios, mirando de una manera. Eran personas que enseñaban la palabra de Dios. Eran personas que podían confirmar que todo lo que estaba pasando eran justamente señales de lo alto para que pudieran escuchar y poder confirmar todo lo que estaba pasando. Pero dudaban. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Yo pienso, ¿qué enseñan ustedes, maestros? ¿Qué están enseñando? Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído de los que fue dicho cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Ellos habían muerto hace mucho tiempo. Pero Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esto confirma de que hay una resurrección dando a los siervos, a los hijos de Dios, a los que Dios realmente marcó como para vida eterna. Entonces dice que los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una para poder tentarlo. Y ahí fueron. Y siguieron poniendo trampas para ver si lo podían agarrar en algo. Y no tuvieron suerte. Pero, ¿dónde estaba el corazón al ver todo esto? Dios mismo, Jesús. Capítulo 23, le llamó la atención a los discípulos. Miren lo que dicen, que nos puede ayudar muchísimo para ver el corazón de Jesús y lo que estaba haciendo Él y cómo debemos nosotros actuar a mirar todos estos casos, y realmente me llamó mucho la atención. Y voy a leer rapidito estos casos en el capítulo 23 de Mateo. Capítulo 23 de Mateo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las rompen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estamos leyendo en Mateo capítulo 23. El capítulo 23. Algo que Jesús está acusando a escribas y fariseos y llama la atención a sus seguidores. Entonces se está hablando de que si bien enseñan esos maestros, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen, porque no hacen lo que enseñan. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí, maestro, maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, no querrán que os llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo.
porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y está hablando allí, colocando en su lugar, pero me imagino el dolor en el corazón de Jesús, viendo todo eso, y luego que cumplió la obra, que fue consumada y que resucitó, estar viendo en sus discípulos, en los que creyeron en él, que no atendieron a sus palabras y empezaron recién a ver, después que lo vieron resucitado, a empezar a entender lo que decía la palabra de Dios. Y quería cerrar con esto, eso me llamó la atención. Señor, personalmente, ¿cuánto, Señor, ves que me cuesta creer en ti? Tú tienes y ves correctamente mi mente, mi corazón, mi actuar, y realmente, Señor, ¿cuán lejos estoy? ¿Cuánto me falta para poder estar viviendo conforme a la fe que expreso? Estoy diciendo que tengo vida eterna. Estamos diciendo que tenemos el cuidado de nuestro Señor en cada momento, de que nada escapa a su voluntad, de que todo está controlado por Él. Señor, ayúdame a vivir de tal manera que pueda glorificar tu nombre, que pueda llamar la atención de personas, porque realmente estoy actuando confiando en tu palabra, que es tan para muchos. Pero gracias, y doy gracias a Dios, porque me dio algo, nueva naturaleza, y el Espíritu Santo, que no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero es necesario poder entender la palabra, poder atender a la palabra, poder obedecer a la palabra, vivir conforme a lo que digo y estar midiendo justamente mis palabras si no son repeticiones de lo que la gente dice o son realmente conforme a mi fe puesta en ti, oh Dios. Y esperemos que esta resurrección, si bien nos gloriamos, si bien nos maravillamos, si bien nos coloca en un lugar maravilloso, realmente nos haga reflexionar y decir, Señor, quiero mostrarte que yo creo en todo esto conforme a mi vida. Y animo a los hermanos para que realmente nos examinemos y miremos nuestras acciones en el estudio, en el trabajo, en nuestra familia, en nuestra vida cotidiana. Nuestras acciones van conforme a lo que nosotros creemos. Y hermanos, qué maravilloso que tenemos un Dios tan maravilloso que perdonó a personas como Pedro, que estuvo 3 años con él y en una noche lo negó 3 veces. ¿Cómo podemos maravillarnos y glorificar y adorarle, alabarle? Porque cada día tenemos que estar realmente reviendo lo que dijimos, lo que hicimos, para ver si es correcto, conforme a la voluntad de lo que estamos haciendo. Señor, que realmente podamos mostrar tu poder en nuestras vidas, la luz que tú nos das, que la podemos reflejar. Hermanos, gocémonos la resurrección y darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre Celestial, gracias por tu misericordia.
gracia para con nosotros. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa hora maravillosa. Y gracias, Señor, por tu paciencia para con cada uno de nosotros. Señor, que realmente podamos crecer escudriñando tu palabra y poniéndola en práctica. Bendice a cada hogar, Señor, que podamos ver bendiciones en cada hogar. Aquellos que están sufriendo por dolor, salud o problemas, Señor, que ellos puedan confiar en ti y poder ver, Señor, que para ti no hay nada imposible. Dejamos en tus manos, Señor, a cada hermano. Y gracias por tu palabra. Es en el nombre de Jesucristo y para tu gloria. Amén.